Buenos días, bienvenidos a un programa más de Política y Poder. En esta ocasión para hablar sobre un tema muy importante como es la energía nuclear. Y no puede ser menos, pues, que invitar al destacado profesional peruano, el doctor Modesto Montoya, para que hable sobre este tema en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo. Gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Gracias a ti, Norma, por la invitación. Bien, como verán, la energía nuclear, pues, es un tema que siempre ha estado asociado básicamente a temas, o como lo conocemos, la mayoría de la gente son por temas bastante negativos, quizás Hiroshima, Nagasaki, luego Fukushima, luego o antes incluso Chernobyl, temas que han producido mucho miedo y temor en la gente. Sin embargo, la energía nuclear tiene una multiplicidad de otros usos y aquí evidentemente estamos con un experto para que nos hable sobre estos temas, porque si bien es cierto, yo soy un amateur, no conozco este tema, pero creo que ojalá que me pueda corregir cuando hago quizás una pregunta que está mal, porque usted es el experto, estimado doctor, pero ilústrenos, por favor, ¿qué es la energía nuclear? ¿Cuáles son sus usos? Y si solamente ha servido para temas negativos, como ya lo dije, o si tiene otros usos que realmente son muy necesarios, como la energía quizás, o otros usos médicos quizás. Buenos días, bienvenido. Gracias, Norma. Mira, todos los átomos, todos están compuestos de un núcleo y electrones que giran alrededor. El átomo más pesado de todos en la naturaleza es el uranio, el grandazo, ¿no? Y este núcleo del hidrógeno, del uranio, guarda energía en su seno, que cuando absorbe un neutrón, el uranio 235, por ejemplo, esa energía se libera al dividirse en dos partes. Es como una especie de explosión. Explota y esos fragmentos llevan una gran cantidad de energía. Igual ocurre también con la energía química en la dinamita, por ejemplo. También se libera, pero por alguna molécula de explosión de dinamita, la energía es algo así como, digamos, una unidad, un electronvoltio. Mientras que cuando el núcleo de uranio se parte, son millones de electronvoltios. O sea, 1 millón de veces más grande, digamos, más alta, más intensa. Esa es la energía que se libera en cada núcleo de uranio. Eh, Estamos hablando en realidad de 200 millones de veces lo que se liberaría en una dinamita. 200 megaelectronvoltios se le llama a la Muy energía que bien. se libera en el núcleo. Esa es la energía. Ahora, ¿cómo se expresa esa energía? ¿Cómo se manifiesta después de esa explosión? Bueno, en primer lugar, esa energía puede calentar un líquido. El líquido se pone como vapor y de allí ya no hay ningún problema. Todo el mundo comprende lo que es una turbina. El vapor hace mover una turbina y sale pues finalmente la corriente eléctrica. Esa es lo que se utiliza en los reactores nucleares. Como la energía nuclear es millones de veces más potente, más alta que la química, 1 kilo de uranio, si explotaría nuclearmente, la energía que se libera sería equivalente a unos 100 millones de veces de lo que liberaría 1 kilo de dinamita, grosso modo. O sea, un solo kilo, un solo kilo de uranio, si explotara completamente, desaparecería una ciudad pequeña, digamos así, en una fracción de segundo. Es lo que sucedió pues en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En fracciones de segundo se destruyó
una ciudad de Hiroshima y más de 100.000 muertos así casi instantáneamente. Esa es la energía que se libera de manera descontrolada. Y en un reactor nuclear se controla esa energía para que se vaya librando lentamente y sirva pues para convertirla con un generador eléctrico, ¿no? Con una turbina y un generador, tener corriente eléctrica con unos cuantos kilos, pues realmente una cantidad muy alta, ¿no? Eso es más o menos Excelente. lo que es. Pero por Ex- otro lado, pero por otro lado, esta explosión, al salir los fragmentos nucleares, sale también otra radiación, no solamente para calentar, salen neutrones, salen partículas de varios tipos. El neutrón es una partículita que tiene el peso del hidrógeno, pero no tiene carga, y ese neutrón sirve para muchas cosas, ya no para energía eléctrica, sino esos neutrones sirven, por ejemplo, para convertir en radioactiva una sustancia que no es radiactiva. ¿Y para qué se va a convertir una sustancia radiactiva cuando no lo es? Porque muchas de ellas pueden introducirse en el cuerpo humano, ¿no? Y como es radiactiva, emite, y con un detector se va detectando por dónde se mueve y así ver cómo funciona el cuerpo, ¿no? Que es una especie de sonda. La sustancia radioactiva entra por las venas, por todos los conductos del cuerpo, y con un detector se va siguiendo y se puede, si un riñón funciona bien, si la tiroides está bien, etcétera, o el cerebro, etcétera. Es decir, con los neutrones se produce lo que se llama radioisótopos, radiofármacos para la medicina. ¿De acuerdo? Pero también, Maravilloso. así es, bueno, hay otros estudios que se pueden hacer Claro con que los sí. neutrones como sondas para ver la propiedad de los materiales, cómo son las moléculas biológicas. Es decir, los neutrones de un reactor de investigación, ya no de energía eléctrica, sirven para entender la materia en sus diversas manifestaciones. Grosso modo, eso, si tienes una pregunta tal vez más Sí, precisa. claro que sí, claro que sí. Yo creo que ha sido magnífica la explicación que usted le ha dado. Yo vengo de la ciencia social, estimado doctor, y creo que he comprendido bastante algo, por lo menos de lo que ha dicho en los términos quizás que usted lo dice, como lo dice, más sencillos que se puede explicar. Ahora, lo que yo quisiera llevarle un poco la discusión es a estos usos civiles que usted bien ha mencionado de la energía nuclear, no tanto ir por el tema de las bombas atómicas, que Claro. seguramente en algún momento podemos hablar para ver, pues hoy en día estamos en un mundo que vive en miedo en realidad, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, hay una Claro. tensión constante en el mundo por el uso que pueda hacer Rusia en todo caso o Estados Unidos de esas bombas nucleares que amenazan con destruir todo lo que existe en la faz de la Tierra, ¿no? Pero en este caso centrémonos quizás en los usos civiles y en el potencial desarrollo que puede esto traer para los países, ¿no? Usted estudió en Francia, hizo su doctorado en una de las mejores universidades de Francia, y como usted sabe, en Francia, 70% pues, de la energía que alumbra a los franceses es nuclear. En Estados Unidos estamos hablando del 20%, y lo curioso es que Alemania descontinuó algunas plantas nucleares, y hoy con la guerra de Rusia y Ucrania se han visto contra la pared y contra las cuerdas, y tendrán que revisar su política y sus leyes del uso de la energía nuclear. ¿Cómo o por qué es que la energía nuclear, y aquí va la pregunta, usted ha sido ministro del ambiente también y conoce estos temas, ¿por qué es que la energía nuclear, a pesar de que tiene este potencial infinito, como usted lo ha mencionado, para llevar energía a los pueblos, y sabemos que la energía termina pues trayendo desarrollo, ¿por qué es que no se considera o no se habla mucho dentro de las energías renovables o dentro de las energías que puede traer en todo caso disminuir la huella de carbono en el planeta? Básicamente por ignorancia, por fanatismo político, eh, básicamente eso, ¿no? O sea, los seres humanos, como
Seguramente los peruanos ahora lo notamos cada vez con más claridad. Reaccionamos por fanatismos, por, digamos, creencias, por odios, por pasiones, pero rara vez el hombre es realmente racional, ¿no? Eso es básicamente, de modo que Perfecto. ese No hay, una, temor, no, no hay un ese, sustento científico que diga, pues esto definitivamente tiene un costo muy elevado. ¿Cuáles son los costos, en todo caso, de las plantas nucleares? Hoy en día, escuchaba a Bill Gates, leía uno de sus libros, se están produciendo los microreactores incluso, ¿no? Normalmente la energía nuclear, entiendo, se produce en reactores nucleares, la de uso civil, y también luego, hoy en día ya se han desarrollado microreactores que pueden ser utilizados en lugares lejanos, ¿no? Explíquenos un poco sobre ya, estos dos bueno, mire, puntos. usted me ha hablado de Alemania, ¿no? Entonces, voy a ser lo más breve Por favor. posible de una anécdota que tengo. Claro que Cuando, sí. cuando venía de Alemania, jovencito yo, de Alemania a Francia, tirando dedo, ¿no? Ujú. Paró una combi, de Volkswagen, esas que había pues antes, una combi alemana, lleno de jovencitos, sube, me dicen, subo ahí para ir a Francia. Y alegres conversábamos, casi llegando a la frontera de Alemania me preguntan a qué me dedicaba. Dije a la física nuclear. La combi paró así en seco y me votaron. No podemos estar con alguien que se dedica a la física nuclear. Me votaron los alemancitos. Tendrían veintitantos años, ¿no? Pero como estaba cerquita de la frontera, caminé a la frontera francesa, presenté mi pasaporte, el policía va a una computadora, regresa y hace parar al auto más lujoso que jamás yo he podido ver en mi vida, y le dice a una señorita que conducía, ¿no?, si es que le molestaría llevar a un físico nuclear a París. De ninguna manera que suba, no me va a molestar. Y imagínate, una extraordinaria mujer que luego se convirtió en una amiga. Y eso te muestra la diferencia que había en esa época, estamos hablando de los 80, entre Ujú. los alemanes y los franceses, ¿no? Y Francia, como tú dices, tiene mucha energía nuclear en su casa, mientras que los alemanes están viéndola tan feo, que han comenzado, no sé si continúan, a quemar carbón, que es lo más contaminante, venenoso y mortífero para el ser humano. O sea que lo que pasa es que los alemanes eran fanáticos verdes, los famosos verdes, y tenían cierta razón, no es que tenían cierta razón, sino tenían temor de la energía nuclear por la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética. Los norteamericanos habían pues puesto, habían ocupado pues Alemania, y parece que también había misiles nucleares en Mm. Alemania hacia Rusia, hacia la Unión Soviética. Los alemanes sabían perfectamente que si empezaba la guerra nuclear, el primer país que caía era Alemania, porque ahí estaban las armas de Estados Unidos, ¿no? De modo que los alemanes vivían aterrorizados y le agarraron tanta tirria a la energía nuclear que, que confundían todo, pues, ¿te cuenta? Entonces, ese es Claro. el temor, el fanatismo. Pero la energía nuclear, por supuesto, tiene ciertos riesgos. ¿Estos riesgos cuáles son? Los famosos desechos nucleares, ¿no? Ujú, Producto de la reacción nuclear dijimos que salen fragmentos altamente radioactivos, algunos ujú, de ellos son radiactivos por siglos, ¿no? ujú. Entonces, eso, si uno se irradia, puede tener graves consecuencias, ¿no? Ese es un riesgo. Pero, pero basta con tener a esos eh, desechos nucleares alejados de una ciudad, alejados del ser humano, no había problemas, ¿no? Incluso se ha eh, construido eh, minas subterráneas profundas donde se coloca allí, no había problemas, ¿no? No. Pero la gente pues piensa que ese peligro
puede causar algo contra la humanidad. Bien controlado, no hay ningún problema. Y los El otro, costos... sí, adelante, por favor. Sigue, sigue. el otro riesgo es que haya una catástrofe, un error humano como ocurrió en Chernóbil. Chernóbil, el error pues fue catastrófico porque era un 26 de abril y era un viernes y tenían los técnicos nucleares tenían que ir al 1 de mayo, la gran fiesta de Moscú, y no terminaban bien su trabajo y querían hacerlo así apurados, nerviosos para ir a la fiesta y cometieron una serie de errores y ocurrió pues un accidente que todo el mundo sabe, ¿no? Pero eso pues solamente se corrige con buenas reglas, buenas normas. Y en la de Fukushima igual, ahí ocurrió una desgracia natural, tsunamis que nunca alguien podía haber imaginado, de no sé cuántos metros que invadieron el reactor. O sea que son casos así muy singulares, ¿no? Pero en general la energía nuclear es lo más segura que hay. Y Francia también comenzó a tener ese temor, contaminado por los alemanes, y la juventud empezó también a tener cierto temor, y efectivamente se frenó el avance nuclear de Francia, cosa que lo han pagado muy caro en esta crisis de la guerra. Ah, Comenzaron a racionar la energía porque habían 4 reactores o 3 que no los habían mantenido bien, los estaban abandonando. Vemos que el temor ha causado en Alemania y Francia estragos, temor a lo nuclear. Y sin embargo ahora pues están revisando las cosas. Incluso los antiguos verdes fanáticos han reconocido que el calentamiento global que estamos sufriendo y tantas muertes produce, ese calentamiento global se debe precisamente a que se abandonó la energía nuclear. Si es que se hubiera intensificado la energía nuclear el cuarto del siglo pasado, no tendríamos calentamiento global, porque la energía nuclear no produce los efectos de los gases invernaderos. El carbón, el petróleo, el gas, ese es el culpable de repente del fin de la civilización. Algunos piensan que estamos llegando al punto de no retorno. Todo eso por ignorancia, por fanatismo. Perfecto. Estimado doctor, entonces, usted ha reseñado o explicado un poco los grandes reactores nucleares como Fukushima, o los que han fallado, por lo menos Fukushima y Chernobyl, pero actualmente hay una tendencia fuerte a desarrollar, o que está desarrollando, microreactores, y que Sí. según muchos expertos, explíquenos un poco esto y si efectivamente eso disminuye el riesgo que los grandes reactores nucleares conllevan, ¿no? O son inherentes a ellos. Sí, bueno, allí los desechos nucleares son más controlables, pero sobre todo son reactores que, digamos, cortan otro riesgo que en este caso era temido por las potencias, ¿no? Los reactores nucleares grandes también generan material para la bomba atómica. Por ejemplo, si se usa materiales que generan plutonio, pues un reactor se convierte en una fuente de material para bombas atómicas. Y por eso es que se prohibía a Irán y a ciertos países del controlada que no hagan energía nuclear, y los países han firmado un convenio, no un convenio, un tratado internacional para que las Naciones Unidas vayan permanentemente a visitar los reactores de los países que han firmado, excepto 5, las potencias, para ver si es que no están derivando los productos del reactor a la bomba atómica. Y claro, con los reactores pequeñitos, los que se llaman pequeños, ahí ya no hay ese riesgo, no hay riesgo de utilización para bombas atómicas. La tecnología no lo permite. Interesante. Qué interesante. Entonces, estimado doctor, ¿cuál es la fuente principal? ¿Cuál es el camino para generar energía nuclear? En nuestro país sabemos, usted ha sido presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, hay un reactor, nos explicó en el podcast anterior,
Pero ¿cuál es el camino para lograr tener esa energía? ¿Tenemos nosotros el recurso, hay en el Perú minerales que puedan facilitar la producción? ¿O dónde se consiguen estos productos para construir o para poder sacar energía nuclear? La materia prima es el uranio, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que la materia prima no es lo importante, mejor dicho, es lo que menos cuesta. Es Ujú. como, de modo que lo que cuesta es el conocimiento, el dominio de la energía nuclear y para eso se requiere una preparación, ingenieros, técnicos nucleares que sepan manejar, que sepan producir e incluso que sepan hacer reactores nucleares. Y de modo que nosotros tenemos uranio en puro, pero eso es secundario, lo podemos comprar en cualquier parte como materia prima. Lo importante es crear una generación de profesionales y técnicos capaces de desarrollar, investigar toda la posibilidad de la energía nuclear. Y desafortunadamente hemos abandonado ese campo, no hay el número crítico para hacerlo. Es más, las aplicaciones que he señalado en el estudio de materiales que se hacen con neutrones y que se hubieran podido hacer con el reactor nuclear, no se hacen porque no se cuenta con el personal capacitado para ello. O sea que tenemos un gigantesco reactor para poca gente capaz de utilizarlo. Se convierte así en un elefante blanco, ¿no? Es como tener una tremenda máquina y no tener gente para usarlo en toda su capacidad, básicamente está utilizado en el 5%, es un derroche de dinero increíble, ¿no? Pero tendríamos que más bien dar más financiamiento para formar personal, para aplicar, para utilizar al máximo lo que ha costado tanto. El reactor nuclear de Guarangal ha costado más de 100 millones de dólares, que dicho sea de paso, está sobredimensionado en el costo. Ya ahora sabemos, sospechamos por qué, pero Mm. tampoco lo utilizamos adecuadamente. Es un derroche total que está ocurriendo y no hay pues personal capacitado. La utilización de los neutrones del reactor. Y claro, como los políticos no saben, a veces designan autoridades a la cabeza del reactor que nunca han utilizado un reactor de investigación para estudiar materiales. Es una pena que estemos pues en esta situación, pero en la Universidad Nacional de Ingeniería se está desarrollando más bien la aplicación de las radiaciones nucleares para una para la radioterapia. Se está haciendo simulaciones, proyectos con Estados Unidos en ese campo. Pero como digo, resumiendo, se necesita mucho más apoyo del gobierno para las cosas importantes que en general son la ciencia y tecnología en general y en particular la energía nuclear. La ciencia y tecnología, como tú sabes, Norman, está totalmente desdeñada. Nunca se habla de ello en la televisión, en la radio, Lamentablemente. salvo en los medios que tú estás en este momento manejando. Nunca se habla de ese tema. Se habla de corrupción, de crímenes. Ya los jóvenes al ver y al escuchar todo eso se quieren ir, como ha salido recientemente en una encuesta, ¿no? Las 3/4 partes de la juventud se va del país porque los gobernantes han hecho pues al Perú en un país que da pocas esperanzas. Una pena. Correcto. Un tema último y ya para ir concluyendo, estimado doctor, entonces, ¿es posible si el Perú, por ejemplo, hubiera una política de Estado que convoque profesionales? Sabemos que hay mucho peruano que está fuera del país en grandes universidades y que probablemente si es que hay un incentivo suficiente podría retornar al Perú. O el Perú mismo poder quizás diseñar carreras que vayan hacia el tema de la energía nuclear, sobre todo que se ha centrado en el tema de la salud, que usted también ha señalado, porque si tiene esos usos, imagínense lo que podría hacerse con profesionales que puedan desarrollarse acá y poder potenciar un poco el tema de la investigación en tema de salud, ¿no? Y el uso de la energía nuclear.
¿Es posible eso? ¿Solamente la Universidad de Ingeniería ofrece estos, supongo, a nivel de posgrado? Porque creo que a nivel de pregrado no existe carreras relacionadas a la energía nuclear, ¿no? No, sí existe, en pregrado es la carrera de física, pues, la carrera de física, termina su licenciatura y hace una maestría. O sea, Ujú. es como la medicina, ¿no? En la medicina se llega a ser médico y Ujú. después hay una especialización, se vuelve urólogo, reumatólogo. En este caso igual, se estudia la física hasta el quinto año y luego se hace la maestría y se convierte Perfecto. en físico nuclear, etcétera. Sí existe, pero como le digo, desafortunadamente los gobernantes están en la calle. Nosotros hemos, con plata del Estado, en los años 70, hemos enviado al extranjero a jóvenes brillantes para especializarse en la utilización de los neutrones, de la energía nuclear. Eh, bueno, ellos se han quedado fuera. Usted Tenemos, regresó. tenemos de mi generación y más joven, grandes científicos en los grandes laboratorios norteamericanos. Usted pone, por ejemplo, por ahí en el Google, los que nos escuchan pueden hacer, ponen Jaime Fernández Vaca, por ejemplo. Jaime Fernández Vaca, que fue becado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear a Estados Unidos, está en un gran laboratorio norteamericano que se llama el Oak Ridge National Laboratory. Ponen el nombre de Jorge Seminario, que también fue becado con plata del Estado en Estados Unidos, está trabajando en la Universidad de Texas. Y así le puedo mencionar tanta gente que está, que es peruana, que estuvo en el Instituto Peruano Nuclear y que están dispersos en los grandes laboratorios del mundo porque el Estado peruano los desprecia, esa es la palabra, los desprecia, porque no prioriza esa carrera. ¿Y cómo se nota eso? Simplemente viendo el tipo de remuneraciones que tienen, el tipo de jubilación. Cuando ya se jubilan, por allá ganan $150,000 a 200,000. Acá, mucho menos de 500 eso. soles. Pero cuando se jubilan, allá siguen ganando más o menos esa cantidad y acá simplemente se vuelven mendigos. 900 soles al mes, 1000 soles al mes, ¿no? Los grandes científicos no son solamente los nucleares, ¿no? Tenemos, como tú sabes, a Walter Alba, que es el gran arqueólogo, Arqueólogo, claro. ¿no? Decir, Que señala que tiene pues un sueldo de 1000 soles, ya imagínense. Mientras que por supuesto felicitamos a nuestros militares, a nuestros policías que trabajan hasta los 55 años, los oficiales, y se van viviendo 40 años más con sueldos como si estuviesen trabajando. Es la prioridad que da el Estado peruano. Felicitamos a los militares, a los policías, pero le pedimos al gobierno que piense en el Perú. Y el Perú no se construye solamente con militares y policías, se construye con ciencia, con tecnología, como lo ha hecho China, que ahora está compitiendo con Estados Unidos en el liderazgo científico, tecnológico y económico del mundo. Ese es un país que tuvo un líder, Deng Xiaoping, y nosotros tenemos pues a los que ya conocemos todos, ¿no? magnífico. No podía ser más claro, estimado doctor. Yo le agradezco por su tiempo y hacemos voto pues para que el pueblo pueda pensar en el próximo gobernante, en una persona que conozca estos temas, que apoye la ciencia y tecnología, porque como usted bien lo ha dicho, sin ciencia y tecnología no hay manera de que un país salga adelante, no hay forma de que el país se desarrolle. Su palabra final, estimado doctor, y agradeciéndole y esperando pues contar en el futuro otra vez con su presencia aquí, como siempre, para hacer docencia sobre ciencia. Bueno, yo me dirijo a los padres de familia, que piensen bien, que incentiven a sus hijos que hagan carreras de ciencia, de ingeniería. Y lo incentiven de esa manera porque el mundo entero los está buscando. Las potencias buscan, se pelean, se arranchan a los talentos. Les vienen a dar acá becas, les ponen un mundo maravilloso para llevárselos. Los que se gradúan ya en una carrera y son estudiosos. Y obviamente eso ya hay muchos ejemplos y los padres van a tener el gusto
contar con hijos talentosos en el mundo entero, aunque por ahora el Perú, el Estado peruano no gobierna, no los quiera, el mundo sí los tiene bien en cuenta y esperemos, como dice Norman, que algún día tengamos un gobierno que sepa valorar lo que es importante y ellos seguramente regresarán. Muchas gracias, Norman. Muchísimas gracias a usted, doctor. Un honor tenerlo en el programa como siempre. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. A su servicio. Hasta luego. Hasta luego.